Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar aquí esta noche de oración, este miércoles, ¿verdad? Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que usted pueda participar en alguno de nuestros servicios. Tenemos clases a nivel universitario, nivel seminarios, completamente gratis. Si usted no puede venir, usted nos puede buscar a través de las redes sociales. En YouTube tenemos ya muchas carpetas con muchos temas muy importantes de la sana doctrina. Contamos con más de 700 videos para la gloria de Dios, porque no queremos engrandecer el nombre de esta iglesia, el ministerio, no queremos engrandecer al poderoso nombre de Cristo Jesús. Eso es lo más importante, ¿verdad? Porque eso es lo que nos importa, predicar lo sano, la buena palabra, no adulterarla, no contaminarla, sino lo puro. ¿Verdad? Muchas veces la gente no le gusta lo puro y es un problema muy grave, ¿no? En estos días, porque la gente dice, les tienes que hablar con amor, que suave, que esto, que lo otro. Bueno, Jesús les habló con amor a las personas que eran humildes, que no conocían de Dios, pero a las personas que decían que ya conocían de Dios, les dijo hasta de lo que se iban a morir, ¿verdad? Les dijo, nido de serpientes, sepulcros blanqueados, etcétera, 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 ¿verdad? Está en la palabra de Dios, ¿va? Nido de serpientes, sepulcros blanqueados, hipócritas, etcétera, 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 ¿va? Entonces vemos que cuando hay un religioso, Jesús los atacaba con la palabra, defendía la palabra, ¿ah? Entonces hoy vamos a ver los 7 espíritus que Jesús habló en Lucas 11 del 24 al 26. Muchos no saben este tema y es muy bonito que nosotros lo conozcamos y conozcamos cómo podemos encontrar esos 7 espíritus, porque realmente la Biblia no los dice. Entonces podemos discernir cuáles son, pero mediante estudiando las escrituras diligentemente, mediante escudriñando bien la palabra de Dios, usando la Biblia diligentemente, trazándola bien, porque sobre todo hoy en día las personas no la saben trazar, ¿verdad? No la saben trazar. Cuando tú dices conocer a alguien, lo entiendes, ¿correcto? Porque si tú no lo entiendes, tú no lo conoces. Y mucha gente dice conocer a Dios, pero no lo entiende. Entonces yo no me explico cómo dicen conocer a Dios y no lo entienden. Entonces eso es un punto muy importante que nosotros debamos de saber, que no solo es el conocimiento, la inteligencia o la sabiduría, sino también el entendimiento. El entendimiento únicamente viene con el sello del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver 7 espíritus que Jesús habló en Lucas. 7 espíritus que habló en Lucas. Y para eso vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 11 y vamos a leer del versículo 24 al 26, ¿verdad? 24 al 26. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque el contexto nos habla de que está hablando de Satanás, está hablando de los pensamientos de ellos, ¿verdad? También nos habla de la oración, ¿verdad? En el capítulo 11 del Padre Nuestro. Entonces vemos que en el versículo 24 ya empieza con cuando un espíritu inmundo. Entonces vemos aquí en la pizarra que aquí vamos a poner a los espíritus inmundos. Inmundo, espíritu. Vamos a ponerlo con E minúscula porque es un espíritu falso, y aquí espíritus buenos o Espíritu Santo, ¿va? Espíritu Santo o Espíritu de Dios, ¿verdad? Si usted lee la Biblia que dice Espíritu de verdad, Espíritu de Jesús, es el mismo Espíritu, es el mismo Espíritu del Antiguo Testamento, de cuando vino Jesús, el que nos dejó, el Paracleto, es el mismo Espíritu. La Biblia establece que hay un solo Espíritu. Es muy importante para este estudio, para que usted no se vaya a confundir y vaya a decir que el pastor nos enseñó que hay 7 espíritus. No, hay un solo Espíritu, Dice el Deuteronomio capítulo 6, el Shema de los judíos, ¿verdad? Y también lo repite en Santiago, en Jacobo, Dios es solo uno. Dios es solo uno, ¿verdad? Porque hoy en día tienden a enseñarte que son 3, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. No, es un solo Dios que se puede dividir y Él puede
dividirse y él puede interactuar en tres diferentes formas. No que es tres dioses, no que son tres personas. Una vez en una iglesia a mí me enseñaron que la persona del Padre, la persona del Hijo, la persona del Espíritu Santo. Entonces, una persona piensa diferente, una persona no es igual a la otra persona. Entonces, dice que es un mismo Dios, entonces no puede ser, es la misma persona. Quizás uno sea espíritu, el otro es el que le llamamos Padre y el otro el Hijo, pero es una misma persona porque tienen un mismo pensar y un mismo sentir. A eso me refiero. Entonces hay un solo Dios, un solo espíritu, un solo Dios y un solo espíritu, ¿va? Y dice la Biblia, ¿verdad? En Lucas capítulo 11, versículo 24, cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, entonces, ¿se te puede meter un espíritu malo? Sí. ¿Te puedes endemoniar? Sí. Si eres cristiano, ¿te puedes endemoniar? No, porque ya estás sellado. Dice en Efesios 1:13, porque has creído a la verdad, fuiste sellado. La palabra sellado quiere decir que no entra ni sale nada. No entra ni sale nada, ¿verdad? Porque mucha gente tiende a decir, no, que el cristiano fulano de tal, que le sacamos un demonio. Eso son puras mentiras. Si es un cristiano verdadero, no se le puede meter ninguna clase de demonio. ¿Por qué? Porque está sellado. Dice en 1 Juan capítulo 4, más poderoso es el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces, vemos que la palabra de Dios no miente, ¿va? 1 Juan capítulo 4. Y dice, amados, dice, no creáis a todo espíritu, versículo 1. Entonces, la Biblia establece que nosotros no creamos a todo espíritu. ¿Por qué? Porque hay muchos espíritus que pueden presentar, este es el Espíritu Santo, este es el Espíritu de Dios, este es el Espíritu de Jesús, y puede ser mentira. ¿Cómo sabemos si es el Espíritu de Dios? A través de esto. Porque aquí describe el Espíritu Santo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. ¿Cómo tú vas a probar un espíritu? Aquí está la prueba. No con otra cosa. No es que yo siento que sí es de Dios, yo siento que no es de Dios, no, con una prueba, ¿verdad? Y dice, porque muchos falsos profetas salieron de este mundo, esto conoced del Espíritu de Dios, todo espíritu que confiese que Jesús es Cristo y venido de la carne es Dios. O sea, toda la persona que es iglesia, porque ¿cuál es el primer misterio para la iglesia? El primer misterio para la iglesia se encuentra en Timoteo, ¿verdad? En Timoteo Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Primera de Timoteo capítulo 16, vamos a ver el primer misterio de la iglesia, que Jesús es Dios. Entonces, por eso tenemos que saber los espíritus de quién son, ¿verdad? Y dice, y sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. En algunas Biblias, en las nuevas versiones, en las Biblias corruptas han puesto Dios con minúsculas, si usted no lo sabe, pero es Dios con mayúscula en el original. Y dice, fue manifestado en la carne, justificado en el espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles en el mundo y recibido arriba en gloria. Dice, por eso conoced al Espíritu de Dios. Dice, regresamos a 1 Juan capítulo 4, versículo 2. Todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido de la carne es de Dios, ¿verdad? Porque solamente la iglesia conoce el misterio de la piedad. Solamente la iglesia conoce que Cristo está dentro de la persona. Solamente la iglesia, tercer misterio, que Cristo es la cabeza del cuerpo y el orden divino de Dios. Solamente en la iglesia. Por eso mucha gente está en desorden, no conoce a Dios porque no es iglesia, no por otra cosa, ¿verdad? Y dice 3, versículo 1 de Juan 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido de la carne y no es de Dios, tal espíritu es del anticristo, el cual vosotros habéis oído que ha de venir y ahora ya está en el mundo. El capítulo 5 nos dice que estamos todos bajo este
maligno. ¿Por qué? Porque esperamos la gran venida de nuestro Señor Jesucristo para que Él nos salve, ¿verdad? Cuando un testigo de Jehová toca su puerta, lo primero que usted tiene que decirle, para usted Jesús es Dios, y él dice, no, que es un profeta, que es el Hijo de Dios. Vete de mi casa porque eres un anticristo. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ellos no reconocen que es Dios. Entonces, es muy importante que aprendamos. Vamos a regresar a Lucas. Dice, cuando el espíritu, Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo saliere del hombre y ande por lugares secos, buscando reposo, y no hallándole, dice, me volveré a mi casa donde salí. Ya vimos en 2 Corintios capítulo 5 que tenemos una casa terrestre. ¿Se acuerda? Tuvimos un programa de 2 Corintios capítulo 5. Si usted no está viendo a través de las redes sociales, ahí explicamos la nueva criatura. La nueva criatura tiene esta casa terrenal o tabernáculo que se va a deshacer y Dios nos va a dar un cuerpo celestial temporalmente y después, posteriormente, un cuerpo glorioso cuando sea el día de Cristo o el rapto, ¿verdad? Entonces, vemos que dice que busca reposo, no hallándolo, dice, me volveré a mi casa de donde salí. Entonces, hay espíritus que se le salen a las personas y regresan. Hay espíritus que salen y regresan. Los que no están sellados con el Espíritu Santo, los que no son cristianos. Entonces, por eso muchas veces usted ve una persona que tiende mucho a herir a otras y de repente como que se calma. Entonces, ese espíritu regresa. Pero cuando regresa peor. Ya no regresa solo, regresa con otros espíritus, ¿verdad? Entonces, si esta persona, por ejemplo, tenía un espíritu de lujuria, ya no regresa con ese espíritu de lujuria, ya regresa con un espíritu de engaño y con otras cosas, ya se va acumulando, ¿va? Porque otras personas pueden caer en infidelidad y entonces se les mete ese espíritu y ya regresan con otro espíritu de lujuria y con otro espíritu de engaño y se van añadiendo, y eso es lo que habla Jesús, que el número 7, pero vamos a ver estos 7 espíritus inmundos, lo que se refiere Jesús. ¿De qué habló Jesús? ¿Cuáles son? Y dice, hallándose, dice en Lucas capítulo 11, versículo 24, el espíritu inmundo saliere del hombre, ya lo leímos, y anda en lugares secos buscando reposo. ¿Sabe? Lugares secos muchas veces en la Biblia se refiere a un lugar que no le corresponde a él, ¿verdad? Como secos muchas veces en la Biblia lo usan para santo o apartado para Dios, como por ejemplo cuando dice Moisés que abrió el mar rojo, dicen pasaron ellos en lugar seco. Entonces eso es un lugar que no es de Dios, es santo. Entonces como este espíritu está en un lugar seco, entonces no haya reposo porque no le corresponde ahí, se tiene que meter un cuerpo para esconderse o no estar a la vista del Señor, ¿va? Y dice, y volverá a mi casa de donde salí y viniendo la haya barrida y adornada, barrida y adornada. ¿Sabes lo que es eso? Una casa barrida y adornada es cuando una persona tiene un letrero que dice bienvenido al espíritu malo. Bienvenido. ¿Cómo tú le puedes dar la bienvenida a un espíritu malo? Haciéndolo malo, ¿verdad? Si tú, por ejemplo, le abres las puertas y empiezas a ver, por ejemplo, pornografía, te puedes a ver a las mujeres, a desearlas, entonces tú estás abriendo puertas a que se te meta un demonio de esos, si no tienes al Espíritu Santo, entonces, y no solamente se va a meter él, va a meterse con otros. Por eso muchas personas no entienden este concepto de cuando una persona está fumando y dice, no, déjala. Después ya no es el cigarro, después ya se fuma marihuana, después ya fuma crack, después ya se inyecta. Y así va el pecado, ya se mete alcohol y todo eso, ¿verdad? Porque se va llenando. Dice, viniendo hallada y barrida y adornada, ¿va? Por eso nosotros no debemos darle ni 1 milímetro al enemigo para que se meta en nuestros hogares, en nuestra casa, y no se nos puede meter dentro, pero sí puede influenciarnos. Sí puede meterse a un hogar e influenciar a otros, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que guardar nuestros hogares y no darle ni 1 milímetro, ni 1 metro, ni un pie, ni nada, ni mucho menos darle la mano porque nos agarra el pie. Y dice,
Entonces va y toma otros 7 espíritus peores. Es por eso vamos a ver de qué Jesús habló de estos 7 espíritus peores. Esos son los espíritus peores. Imagínense, si alguien tiene un espíritu de engaño, de mentira, ya no regresa con espíritu de mentira. Esa persona ya llega con un espíritu fraudulento o para hacer fraude. Entonces, dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrando moran ahí. Y los postreros de tal hombre es peor de lo que es primero. Entonces, ¿cómo podemos saber de qué espíritus habla Jesús, de estos espíritus inmundos, de estos espíritus peores, de estos espíritus malos? Sabiendo el Espíritu Santo. Si nosotros sabemos el Espíritu Santo, vamos a saber cuáles son esos espíritus inmundos, ¿va? Aquí me faltó espíritu inmundos, ¿va? Porque son varios espíritus inmundos con ese. Entonces vemos que nosotros podemos hallar la respuesta en Isaías. Vamos a abrir nuestra Biblia en Isaías capítulo 2. ¿Ya la tienen? ¿Ya tienen en Isaías capítulo 2? Capítulo 11, perdón. Isaías capítulo 11, no 2. 11:2, pero vamos a leer desde el principio. Y dice, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién es Isaí? El abuelo de David, ¿verdad? Y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando primeramente el profeta de la profecía que David siempre va a reinar en la casa de Israel, siempre va a reinar, ¿va? Hoy en día reina desde el cielo nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo es de la raíz de David, ¿verdad? También José es de la raíz de David. Un día les voy a enseñar genealógicamente que José genealógicamente viene de la casa de David y también María genealógicamente viene de la casa de David. Aunque sabemos que el padre físico no fue José, fue solamente María, fue como usado como un vaso, pero viene de esa casa. Y dice, y reposará sobre él, reposará sobre él, ¿de qué está hablando? De Jesucristo. Reposará sobre él el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría. Vamos a anotarlos, ¿va? Aquí, ¿el Espíritu del qué? Sabiduría. Señor. El Espíritu de sabiduría. ¿Se fija? Este estudio es muy básico, pero muy interesante. Y luego sigue espíritu de qué? Entendimiento. El espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, ¿verdad? El espíritu de consejo, el espíritu de fortaleza. Aquí muchas Biblias lo llaman de poder, ¿verdad? Por eso lo ponemos entre comillas. El espíritu de conocimiento y el espíritu de temor. ¿Se fija? Entonces vemos que estos 7 espíritus no son 7 espíritus, son las características del Espíritu Santo. Y muchas veces lo representan con el menorá, por eso pusimos un menorá allá, ¿verdad? Que son 7 velitas y 7 espíritus y 7 ojos, como dice en Apocalipsis, ¿va? Vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis, ¿va? Capítulo 1 en Apocalipsis, y vamos a leer desde el 12 en adelante, Revelación o Apocalipsis capítulo 1, versículo 12, dice, volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. 7 candeleros de oro no son 7 menorás. 7 candeleros de oro es un menorá con 7 velitas. Apréndetela. La iglesia es representada siempre en Apocalipsis y en la simbología por el menorá. Y dice la palabra de Dios, 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros de oro, uno semejante al Hijo del Hombre, ¿verdad? Uno semejante al Hijo del Hombre. Entonces, el Señor, ¿verdad? Aquí está en medio, ¿verdad? En medio del candelero. Según la visión de Juan, ¿verdad?
dice, según al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta sus pies y ceñido de sus pechos de cinto de oro, y una cabeza de sus cabellos eran blancos como la lana blanca, tan blancos como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al latón, finísimos, ardientes en un horno, y una voz con un ruido de muchas aguas, y tenía en su mano derecha 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era resplandecente. Ahí describen a Jesucristo que está en medio de la iglesia, en medio del candelero, que Él es la cabeza, ¿verdad? Entonces vemos que, número 1, el Señor. Vamos a ver estos espíritus inmundos de abajo hacia arriba, no de como los menciona Isaías, de arriba hacia abajo. Entonces vamos a empezar por el número 7. El número 7 dice que es el espíritu ¿de qué? De temor, ¿verdad? Espíritu de temor, ¿verdad? Si vemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino nos ha dado un espíritu para que nosotros podamos soportar toda prueba, ¿verdad? Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7. Vamos a leerla. Dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor. Porque este temor no es del temor como dice en Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Hay 2 clases de temores para que te la aprendas. Hay temor reverencial y temor hacia las cosas malas o hacia el pecado, ¿verdad? Es diferente. Entonces vemos que dice, porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder. Aquí vemos de poder, ¿verdad? De fortaleza. Todo se relaciona con la Biblia. De amor y de dominio propio, ¿va? De dominio propio, cuando una persona tiene dominio propio, ¿tiene qué? Sabiduría, ¿verdad? Entonces, vemos que el espíritu de temor es para que tú temas ¿a qué? Al pecado, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ese espíritu inmundo? El que no tiene temor. Hoy en día mucha gente no tiene temor ni en hablar la palabra bien, ni en el pecado, ni el decir una mentira. No tiene temor, no tiene temor, no tiene temor. ¿Cómo le llamaría usted a una persona que no tiene temor? Valiente, ¿no? ¿Cómo le llamaría usted a una persona que no teme a hacer lo malo? Una persona arriesgada. Entonces ese espíritu sería como un espíritu arriesgado, un espíritu que no le importa nada, un espíritu que no. ¿Tiene algún otro nombre? ¿No? Bueno, el espíritu de temor es que no es temeroso. Vamos a ponerle aquí, que no es temeroso. Entonces una persona que no es temerosa de Dios, que no es temerosa al pecado, que no es temerosa a hacer lo correcto con sus padres, que no es temerosa a ser justo, este espíritu puede salir de su cuerpo y traerse otros para adentro. Y la condición de esa persona va a ser, dice la Biblia, peor, ¿verdad? Entonces, no es temerosa, no le importa. Vamos a ponerle mejor no le importa. ¿Qué les parece? Entonces, espíritu sería no le importa. ¿Cuántas personas ustedes conocen que no les importa hacer el bien? ¿Cuántas personas usted no conoce de hacer lo justo? ¿Cuántas personas usted no conoce que no les importa ir a una iglesia? ¿Cuántas personas usted no conoce que no le importa estudiar a Dios o buscar de Dios? Muchas, ¿verdad? Entonces, imagínense cuántas personas no tienen ese espíritu. Usted puede hacer un cálculo de cuántas personas tienen ese espíritu. Pues casi todos los que no son convertidos, ¿verdad? Entonces vamos a ver el siguiente
característica del Espíritu Santo, ¿qué es el qué? Conocimiento. Todo el mundo no tiene el conocimiento, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el conocimiento solamente puede provenir de Dios. Dice en Santiago que del Padre de las luces. Todo buen conocimiento proviene del Padre de las luces, no proviene de otro lado. Todo lo bueno de Dios proviene de Él. Entonces, el conocimiento es muy importante, ¿verdad? Porque dice que el principio de el conocimiento no es igual que la sabiduría y que el entendimiento. ¿Qué diferencia hay entre el conocimiento y sabiduría? ¿Quién me lo puede decir? ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo, una persona, yo se los voy a decir, una persona puede tener un PH o fue a la universidad y es abogado, pero no tiene la sabiduría para ejercer. Entonces, tiene el conocimiento, pero no tiene la sabiduría. O no entiende cómo hacerlo. Son dos cosas, ¿verdad? Entonces, mucha gente en la religiosidad, en estos espíritus inmundos, mucha gente se dice ser cristiano y no les importa predicar mal, no les importa el orden de Dios, no les importa la sana doctrina, no les importa predicar el evangelio. Entonces, ¿ustedes creen que tienen el Espíritu de Dios? Obvio que no. Entonces, segundo, hay personas que tienen conocimiento, pero lo tienen mal. O tienen un conocimiento parcial, o tienen un conocimiento que les enseñó otra persona, tienen un conocimiento que les enseñó un líder espiritual, tienen un conocimiento que les enseñó su supuesto profeta o apóstol. Ese conocimiento no proviene de Dios, porque el conocimiento, según la Biblia, proviene del Padre de las luces. ¿Del qué? Proviene de lo alto, ¿verdad? Entonces, aquí el otro espíritu es desconocimiento. Y hay mucha gente que dice ser cristiano, o mucha gente que desconoce a Dios. Mucha gente dice, pues nada más me sé esta cita, y esta cita, y lo demás de la Biblia. O yo nada más me sé el Salmo 23 y el Salmo 24, ¿no te lo sabes? O sea, tienen un conocimiento parcial o un conocimiento. Hay mucha gente religiosa que tiene conocimiento. Hay mucha gente religiosa que fue 4 o 5 años a la universidad y está en una denominación falsa. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento. Hay testigos de Jehová que saben la Biblia que tal versículo y que la barajean. Yo he estado con muchos de ellos. Tienen el conocimiento, pero no tienen la sabiduría ni el entendimiento. Porque solamente el Espíritu Santo te puede dar todas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Juan 8:32? Juan 8:32, el Espíritu te va a guiar a toda, ¿qué? Verdad. Entonces, este conocimiento es verdadero, ¿verdad? Porque proviene de Dios, ¿verdad? Y este puede ser parcialmente verdadero, ¿verdad? Porque quizás venga un poco de la Biblia, un poco de la mala enseñanza, o un poco de libros añadidos, ¿verdad? A la Biblia. Hay muchas denominaciones que tienen varios libros, como por ejemplo los mormones tienen varios libros, los testigos de Jehová tienen otros libros, los católicos tienen el catecismo, los judíos tienen el Talmud, el Mishat y otros libros sagrados que añaden al conocimiento. Entonces, el conocimiento solo puede provenir ¿de dónde? De las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Porque todo es conocimiento, pero no todo el conocimiento aplica a nosotros. Porque Dios tuvo el lujo de detalle de trabajar en diferentes tiempos y dispensaciones para muchas personas, ¿verdad? Porque realmente muchos dicen conocer a Dios, pero lo desconocen. Haga cuenta que si usted se sienta con una persona y una persona le empieza a hablar y le empieza a decir esto y lo otro, y usted le dice, pues no conozco lo que me estás diciendo. Usted no la conoce. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo fui al seminario, dicen, ¿quién conoce al presidente de los Estados Unidos? Estamos en la clase y todos levantaron la mano. Digo, no, ustedes creen que lo conocen. Y el profesor dijo, ¿qué come el desayuno?
Pues no lo conoce. ¿Qué ropa interior usa el presidente? Entonces dicen, pues no lo conocen muy bien, lo conocen parcialmente, pero no enteramente. Y Dios quiere que nosotros lo conozcamos como enteramente, ¿verdad? Seguimos en fortaleza, ¿verdad? Una cita para fortaleza, ¿verdad? Filipenses 4:13, ¿verdad? Una de las más cotizadas que uno siempre dice, ¿qué dice Filipenses 4:13? ¿Todo lo puedo qué? En Cristo. Pero ahí no nos está hablando que yo puedo tener una casa, yo puedo tener eso, no. Puedes vencer en cualquier situación, ¿verdad? Que si tienes hambre, tienes sed, tienes problemas, tienes tribulación, Dios te va a dar la salida. Dice en Corintios, ¿verdad? Que no importa la tentación, Dios siempre nos va a dar la salida. Entonces, esa es una característica del verdadero creyente que tiene el Espíritu Santo, ¿verdad? El verdadero creyente, el Hijo de Dios verdadero, no tira la toalla. No tira la toalla. Siempre va hacia adelante, hacia la meta, como una carrera, dice Pablo. Tú vas en una carrera siempre, ¿va? No diga, no, yo me separé 6, 10 años del Señor y luego me reconcilié. En la Biblia no habla de eso, que tú te puedes reconciliar. ¿Dónde agarras tú eso? La Biblia dice que una vez tú sellado, Él te va a santificar. Si no, no has sido sellado. Entonces, la fortaleza Dios te la da para vencer toda debilidad, ¿verdad? Si tú eras mujeriego, parrandero, borracho, jugador, etcétera, etcétera, te va puliendo. Dice que Él es el alfarero, ¿verdad? Tú te va dando vueltas en la rueda, y va metiendo las manos en el lodo, va haciendo esa vasija, y ahí ve una caguama, una cerveza, te la saca. Un cigarrito, te lo saca. Entonces, te va moldeando el Señor. Y si no, ¿qué hace el alfarero? Te quebranta. Ándale, para que se te quite, ¿no? Te iba a hacer una vasija, ahora tengo un vasito para que se te quite. Entonces, así es Dios, pero el Espíritu nos da fortaleza. Entonces, ¿cuál es el espíritu inmundo? De debilidad, ¿verdad? Ese es el espíritu inmundo, que todos esos se le meten a una persona. Imagínense una persona que es débil, que por eso mucha gente se llega a hacer daño a sí misma o lo que sea, o hacer daño a otras personas porque son débiles, que no tiene conocimiento correcto. La mayoría de gente tiene conocimiento del mundo. Hay más gente que tiene conocimiento de Google que conocimiento de la escuela. Con eso les digo todo. Y sabía que en Google, que el Internet, cuando tú buscas algo, los primeros buscadores son los que pagan más y son la mayoría de veces, si tú buscas algo religioso, son las sectas. Que tú dices que, ¿qué es herejía? Bueno, según los testigos de Jehová, herejía es esto. Según los mormones, herejía es esto. Según los santos, los últimos santos, los abatistas, dice esto. Entonces no te debes de guiar por eso. ¿Por qué te debes de guiar? Por lo verdadero, por la palabra de Dios. Entonces vemos que hay gente débil. ¿Cuánta gente no hay así el día de hoy? Entonces seguimos adelante. ¿Espíritu de qué? Dice consejo. ¿Qué dice en Isaías? Admirable, consejero, príncipe de paz. Se te va a meter dentro de ti. Y si el justo de justo se mete dentro de ti, no solamente vas a ser justo. La gente te va a admirar. ¿Por qué? Porque vas a cambiar, vas a hacer luz en medio de las tinieblas. No te vas a comparar con Cristo, pero vas a ser diferente, ¿verdad? Dice consejero, príncipe de paz, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento está dentro de ti, ¿verdad? Porque has hecho las paces en la cruz del Calvario. La enemistad con Dios se acaba, la ira de Dios se acaba y has hecho las paces. Si tú haces las paces con Dios, nada te quita el sueño. Nada te puede quitar el sueño porque tú ya hiciste las paces de lo más importante. Si tú eres una persona con el Espíritu Santo, con sabiduría, que dice que lo más importante es hacer las paces con Dios y tú ya hiciste las paces con Dios, se puede caer la tierra o puede llover fuego y no pasa nada. Porque ya hiciste las paces con Dios. Puedo estar aquí o mañana puedo partir de este mundo, me puedo morir y no me importa. ¿Por qué? Porque ya hice las paces con Dios. Entonces vemos que de consejo,
Las personas que tú usas realmente la palabra de Dios para aconsejarlas, se quitan, se van. Entonces vemos que el consejo es muy importante. Cuando hemos tenido mi esposa y yo que dice que un matrimonio, que se va a divorciar, que fulano de tal, vienen y jijiji, sí voy a venir, vamos a venir una vez por semana, no dura ni una sesión ni 2 sesiones. ¿Verdad? Bueno, aquí dice acá mi anotista, aquí vamos a poner cobardía. Debilidad, o en la 5, perdón. Cobardía, que es débil, ¿verdad? Y acá que no teme a nada, ¿no? No teme. Le ponemos. Es un espíritu de cobardía, ¿verdad? El número 5, porque no tiene, una persona cobarde no tiene fuerza para nada. Sí, dice 2 Timoteo 1:7 que Dios nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio, ¿va? Dice, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de temor, dice la original, no dice cobardía. Entonces, pero sí lo podemos nosotros ver como cobardía. Entonces vemos que el consejo, mucha gente, si usted quiere aislarse, si usted quiere que no tenga amigos, si usted no quiere que sus familiares corran, usted empiece a hablar lo correcto de la palabra de Dios y va a ver qué rápido se... No quieren. Por eso, porque si tú tienes el espíritu de consejo, tú no vas a dar, bueno, pues mi experiencia, hermano, no. Vas a decir lo que dice Dios, ¿verdad? Así me dijo un día un pastor, bueno, entre comillas, ¿verdad? De Perú, ¿verdad? Es que conocimos un pastor que se endemonió, que se le metió un demonio. Le dije yo, eso es imposible, la Biblia dice que estamos sellados. Dice, pero yo lo vi, esa es mi experiencia. Entonces, yo quiero la experiencia de Dios, no quiero la experiencia de él. Yo no, aunque él me diga que Caperucita Roja se endemonió, o que el Papa se endemonió, o el que sea, a mí no me importa lo que diga Dios. Dios dice que estoy sellado, estoy protegido y más poderoso es él y nadie se me puede meter. Y yo le creo a Dios. Entonces es muy importante, ¿va? Que escuchemos el consejo sano, el consejo de Dios. Entonces una persona que no se deja aconsejar, ¿cómo la llamaría? ¿Necia? No. Necia sería falta de conocimiento. Ok, entonces una persona que no acepta consejo, rebelde. Bueno, el espíritu de rebeldía. Entonces, imagínense un espíritu de rebeldía que su hijo se empieza a salir de la casa, al rato ya te va a salir hasta cobarde y va a tener su propio conocimiento y no va a tener miedo a que lo arresten, que lo agarren haciendo drogas, que lo boten de la escuela. ¿Se fija? Cómo los espíritus se meten a la persona. La Biblia no miente, cómo esos 7 espíritus regresan y dice que encuentran la casa barrida. ¿Sí sabes lo que es encontrar la casa barrida y adornada? Es que tienen las puertas abiertas. Como diciéndole, ven, espíritu, ven. Entonces vemos que hay mucha rebeldía. ¿Cuántas personas rebeldes usted no conoce? Que no aceptan un consejo. Yo me acuerdo cuando era niño, usted no sé si se acuerda cuando era niño, cuando nosotros teníamos una pregunta, una duda, íbamos con los ancianos, con mis abuelos o con mis tíos mayores y le preguntamos un consejo. Ahora no, ahora le dan una patada al abuelito y al tío mayor y agarran la computadora y le preguntan a la computadora, ¿qué te hace pensar que la computadora está bien? Cuando una persona adulta, una persona anciana quizás tenga mucho más experiencia que tú y te puede resolver ese problema. Eso es en lo consejo, rebeldía, orgullo. Sí,
Bueno, muchas veces el orgullo cubre todas. Un día lo vamos a ver, el pecado de orgullo, el pecado de soberbia es todos los espíritus malos juntos. Por eso son orgullosos, ¿verdad? Porque son cobardes, no quieren, desconocen, no temen equivocarse. Pero, ¿cuánta gente rebelde usted no conoce? Mucha, ¿va? Entonces seguimos adelante, ¿ya? Espíritu de consejo, espíritu de entendimiento. ¿Cuántas personas usted conoce que conocen bien la palabra de Dios o trazan bien la palabra de Dios? Entonces, si no tiene entendimiento, Dios los llama desentendido. ¿Tiene hijos entendidos? Entendidos, hijos desentendidos, hijos obedientes, hijos desobedientes, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas personas usted conoce que saben trazar bien la palabra de Dios? ¿Cuántas personas usted conoce que tienen una sana doctrina? ¿Cuántas personas? Y si usted llega a una iglesia y dice, mira, aquí están todos los hermanos, son 30 hermanos, y usted le pregunta a cada uno, hermano, ¿cómo fue salvo? Y todos te salen con un cuento chimbo que yo recibí, que Jesús le abrió las puertas y pues todos esos son desentendidos, porque realmente no recibieron nada, ¿eh? Porque solamente se puede recibir el Espíritu Santo creyendo al Evangelio. Entonces, fíjese cuánta gente perdida no hay. Entonces, ¿cuánta gente desentendida usted conoce? ¿Y cuánta gente, la misma gente desentendida tiene rebeldía y cobardía y desconocimiento? Porque el desconocimiento no solamente es desconocimiento, estas personas tienen su propio conocimiento. Aquí estamos hablando de desconocimiento de quién, de Dios, pero tienen su conocimiento lo que les enseñaron, lo que les enseñó su pastor, lo que les enseñaron sus profetas, lo que les enseñaron sus ancianos, sus padres espirituales. Entonces, tienen desconocimiento, tienen un espíritu falso, no tienen el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, dice la Biblia que el único que te da luz, ¿verdad? Vamos a hacer una bombilla aquí, ¿verdad? Para saber las escrituras, como dice en Juan 8:32, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a guiar a toda ¿qué? ¿Verdad? Guiar es entender. Guiar es como dice un ayo, ¿verdad? ¿Se acuerda que en Gálatas nos dice la ley fue un ayo, o sea, un máster que te llevaba a estudiar? Entonces vemos cuánta gente desentendida hay. Número 2, ¿verdad? Espíritu de sabiduría. Porque hay sabiduría del mundo y sabiduría de Dios. Dice que en Proverbios, capítulo 1, el principio de la sabiduría es el temor, o sea, la reverencia a Dios, o sea, reverenciar lo que Dios dice, creer lo que Él dice. Únicamente dice en Hebreos 11:6, dice, sin fe es agradar a Dios, porque Él es premiador de lo que los buscan a Él, ¿cómo? Diligentemente. Entonces, ¿cuál es lo contrario de sabiduría? Sabiduría del mundo. Ignorancia, porque ignoran a Dios. Entonces, ¿cuántas personas usted no conoce que ignoran la verdad bíblica, ignoran a Dios, ¿verdad? No solo en el hábito secular, sino en el hábito espiritual. Entonces, fíjese muy bien. Esta es la más importante, el número 1, por eso la dejamos al último. ¿Qué dice? ¿El espíritu de qué? El Señor. Entonces, si tú tienes el espíritu del Señor, obviamente que Él es tu cabeza, que no tienes otro Señor. ¿Cuántas personas no tienen otros señores? Tienen concilios, denominaciones, pastor de pastores, apóstol, profeta, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas usted no conoce que tienen otro Señor? Que tienen padres espirituales, etcétera, etcétera. No tienen un solo Señor. Tu iglesia, la cabeza es Cristo. La Biblia, la palabra de Dios es la autoridad final, no el dirigente espiritual. Entonces, tú tienes al Espíritu del Señor, ¿ah? Entonces, aquí le ponemos un falso Señor. Y puede ser Betzebú, ¿va? O Baal, ¿va? Como lo llama la Biblia. Eso significa Baal, un falso Señor. ¿Se fija? Entonces, esos 7 espíritus que habló Jesús en Lucas son estos, ¿va? Un espíritu inmundo,
trae a los otros, ¿va? Y esta persona cuando ya está llena de esos espíritus inmundos, todas esas son sus características. Tienen a su propio líder. Quizás tengan hasta a su propia esposa como líder, a sus propios hijos como líder, o hasta su perrito como líder, o sus gatos como líderes. Pero tienen otro Señor. Tienen ignorancia porque desconocen de Dios. Se hacen los desentendidos, ¿verdad? Porque no entienden. Porque nadie puede entender sin el Espíritu Santo, ¿verdad? Son rebeldes, orgullosos, tienen cobardía, ¿verdad? Como dijo ya mi apuntadora, ¿verdad? Porque no tienen consejo, no oyen consejo, tienen orgullo. No tienen orgullo, pero este es poder para el pecado. Entonces vemos que el desconocimiento y vemos que el espíritu de temor, no le temen a pecar y todo eso, ¿va? Entonces vemos en este pequeño estudio cómo estos 7 espíritus se le pueden meter a las personas muy fácilmente, y de estos 7 espíritus vamos a tener más programas, cómo se desarrollan los otros espíritus que habla la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo habla la Biblia de estos 7 espíritus? El espíritu de Jezabel, el espíritu de Absalón, y todos esos espíritus tienen estas características. Si usted no lo sabe. Y siguen estando en las personas. ¿Por qué? Porque esos espíritus andan buscando cuerpos donde meterse. Acuérdese que el ser humano está así, ¿verdad? Con su cuerpo, su alma, y si no tiene el Espíritu Santo, aquí está hueco. Ahí se le van a meter todos los espíritus. Hay personas que se le pueden meter hasta una legión. ¿Sí sabe cuánto es una legión? Una legión son más de 700 soldados. 7,000 soldados, 6,000 soldados, algo así, son miles. Una legión romana, está hablando romana. Entonces, hay legiones que empezaban de los 700 hasta 6,000, 7,000 espíritus. Entonces, imagínense cuántos espíritus no se le pueden meter a las personas. Ya entre más espíritus malos se le metan a una persona, ¿qué pierde? El control. Por eso mucha gente se llega a hacer daño o llega a ser asesino serial, etcétera, etcétera. Entre más espíritus malos tengan, más. Ya cuando tienen muchísimos espíritus malos, ya esa persona no pasa a ser a un recipiente de espíritus malos, pasa a ser un anticristo. Porque ya perdió todo el control. Cuando la persona pierde todo el control, ya es propiedad de ¿quién? De Satanás. Todos los anticristos, Nero, Nerón, Hitler, todas esas personas que perdieron todo el control, que ellos creían que tenían el control, que ellos creían que tenían el conocimiento, salen mal, ¿verdad? Entonces es muy importante que tú creas al evangelio de gloria, ¿verdad? Dice en Efesios 1:13, que creímos a la verdad, lo verdadero, al Espíritu Santo, la verdad que al del evangelio, el evangelio se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y cuando tú tengas al Espíritu Santo, se va a meter dentro de la persona y te va a sellar, y ningún espíritu inmundo se puede meter dentro de ti. Te puede influenciar, pero jamás se puede poseer o meter dentro de ti, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este pequeño estudio de cuáles son los 7 espíritus que Jesús habló. Lo podemos discernir sabiendo las características del Espíritu Santo en Isaías capítulo 2. Yo te pido que este estudio nosotros lo consideremos y sepamos que muchas veces las personas cuando no son ellas y no son las fuerzas demoníacas que influyen en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.